Listo. Entonces, lo que quiero es que en una palabra describan cómo evaluarían ustedes la contribución de esa conversación con Alejandro Gaviria para este curso. ¿Listo? Ayúdenme con la sala de espera, porfa, Juliana, Diana, Sofía. Entonces, si ya escribieron esa palabra, les voy a decir cuándo hacen enter, a la 1, a las 2 y a las 3, ya. Eso era lo que yo quería. Listo, ok. Y yo voy a después a mirar esto con más calma y de hecho el Padlet que llenaron, aquellos de ustedes que llenaron, de que aprendieron de esa clase y que se los recomiendo altamente, ustedes tienen el enlace y demás, yo se lo mandé al rector y con las gracias que le di por la conversación de la clase. Y creo que en ese Padlet ustedes pusieron una cantidad de cosas valiosas que me parecen bien interesantes de cómo apreciaron ustedes esa conversación. Una conversación donde le apuntamos a muchos temas importantes sobre la naturaleza humana, a muchos temas sobre algo de la economía política, de la retribución del esfuerzo, que es algo en lo que vamos a estar hablando ahora, de cómo la sociedad distribuye los premios y las cargas entre las distintas personas. Y ese es el tema central en el que estamos ahora y del que voy a hablar hoy y que nos va a dar pie para seguir construyendo, digamos, estos cimientos de lo que podríamos de alguna manera hablar como una economía política del problema ambiental dentro de una sombrilla más grande y es hablar de una economía para un planeta justo. Listo. Entonces, muchas gracias por esa palabrita que escribieron allí para los que la escribieron. Por ahí veo que algunos están escribiendo hasta ahora, pero lo que quiero es saber qué les salió de primera mano de su mente sobre eso. Listo. Entonces, con base en ello, voy ahora a, y eso va a quedar grabado en el chat acá, voy a hacer el sondeo semanal preliminar de unas 3 o 4 preguntitas, algunas que siempre hago y una al final con relación a esta semana. Entonces les encargo una respuesta a esas. Bueno, tenemos ahí nuestro conteo de horas dedicadas al curso esta semana, pero esas horas probablemente pueden explicar también que veo con preocupación que apenas una quinta parte de ustedes se leyeron completo el capítulo 5 y eso me preocupa porque tenemos un montón de cosas que trabajar sobre ese capítulo 5. Entonces, por favor, un llamado a que se desatrasen en esa lectura porque es clave para lo que estamos haciendo. Sobre soluciones globales, veo que apenas, les voy a mostrar acá los resultados. Sobre soluciones globales, veo que las 3/4 partes de ustedes han visto máximo hasta 2 de ellos. Entonces, también una invitación a que miren los 6 párrafos que hay allí de soluciones globales. ¿Por qué lo estoy resaltando aún más hoy? Porque dentro de muy poco tiempo, ustedes van a tener que empezar a encarretarse con alguna de las soluciones globales, porque eventualmente van a tener que trabajar de aquí hasta final del curso en cuál solución global es la que van a desarrollar, investigar y sobre todo proponer acerca de su viabilidad, impacto, costo y usar las herramientas del curso para poder analizar qué tan efectiva puede ser cada una de esas soluciones globales y eso lo van a hacer en equipos probablemente autoseleccionados ya por gustos de lo que ustedes quieren hacer allí, pero para eso necesito que se vayan familiarizando con esas soluciones globales. Y en la última pregunta, solo a 2 personas les hizo falta algo de volver a la universidad por lo visto y a 63 de ustedes les pareció como un buen descanso innecesario. Yo todavía no estoy seguro si 2 semanas es demasiado tiempo. Yo sí creo que hay una semana
en la mitad que vale la pena hacer un descanso, un break y refrescarse con otras cosas. Pero 2 semanas, no sé, 2 semanas me ha parecido largo y de pronto excesivo. Ahí sí bien usada la palabra demasiado, demasiado descanso. Pero bueno, en fin. Entonces, una última pregunta de sondeo que quería hacer aparte, que quiero que Isabela dice que 2 semanas le parece que es óptimo. Yo no sé, sí, es posible, pero fíjese Isabela que mi preocupación con el sondeo de que el ritmo de lectura no se mantuvo y dedicaron pocas horas y poca lectura al capítulo 5, que es fundamental para lo que vamos a hacer hoy, y ahí es donde quedo yo con mi preocupación de la desconexión, pero bueno, es parte del debate, es muy difícil evaluar eso. Yo estoy de acuerdo con Andrés Felipe Molano que uno se desacostumbra del ritmo, especialmente ustedes, pero sí, puede ser necesario porque estamos en tiempos muy difíciles. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Otra cosa puro de cultura general. Contesten rápido en 10 segundos. Hoy es una fecha muy importante. Rápido porque es 10 segundos nomás. 5, 4, 3, 2, 1. Todavía hay gente contestando. Y espero que no estén buscando en Google, que esa no es la gracia. Sí se lo saben. ¿Listo? Voy a cerrar. A la 1, a las 2 y a las 3. No va más. Miércoles. Isabela dice que hoy se murió el príncipe de Edimburgo. Yo no sé qué contestó Isabela en el chat, en el sondeo. Hoy es 9 de abril. ¿Qué pasó el 9 de abril? ¿Alguien quiere decir qué pasó el 9 de abril del año 1948? Santiago dice que el Bogotazo, Valentina el Bogotazo. Ok. Entonces, pongan en el chat el cuánto por ciento cree, un valor cercano. ¿El cuánto por ciento creen ustedes que tuvo la respuesta correcta en ese sondeo antes de que les muestre los resultados? Wow, vea, hay de todo. Qué nota. ¿Ya? A ver si alguien puso. Daniela Patiño está bastante cerca. Ya, pues ya no pongan más. Diego Alejandro Alzate está cerca. Isabela Méndez más o menos cerca. Juan Pablo Torrente y Santiago Orango está más o menos cerca. Catalina Telles tal vez es la más cercana. No, mentiras, entre Catalina y otros que pusieron y Santiago y Juan Pablo. Efectivamente, hoy se conmemora el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y también llamado el Bogotazo. Probablemente ustedes saben que en ese mismo año Mario Lacerna, y probablemente inspirado en la polarización en el que estaba el país, en ese año 48 decidió empezar a crear la Universidad de los Andes. Con pinches 20 y pico de años tenía Lacerna cuando se le ocurrió que quería fundar una universidad. Un grupo de gente que le parecía importante ver qué aportaba para este país que estaba en un momento histórico complicado, de polarización de ideas extremas entre liberales y conservadores, donde las ideas políticas y las ideas religiosas se confundían entre ellas y tenían al país encrispado, que entre otras por eso fue el Bogotazo. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desató semejante expresión de desespero y de rabia y de angustia y asociado a una violencia
que todavía hoy estamos viviendo en otras expresiones, pues con varios ciclos. Francisco Gutiérrez, un profesor del IEPRI de la Nacional, acaba de sacar un libro sobre lo que él llama la tercera ola de violencia, y él dice que esa tercera ola de violencia que está empezando a surgir ahora es el resultado de los mismos o muy parecidos factores a los que generaron esa violencia de mitad del siglo XX y después la violencia de los años 80 y 90 entre guerrilla, paramilitarismo y Estado. Pero simplemente un recorderis de la historia. 9 de abril de 1948. ¿Listo? Para que no se les olvide. Pero siempre me parece importante como hacer referencia a este tipo de situaciones de nuestra historia tan complicada. Voy a empezar a compartir con ustedes entonces mi pantalla. Valentina tiene la mano arriba. No estoy viendo por acá, por mi PowerPoint. Valentina, ¿qué hubo? Adelante. Sí, que por eso hoy también se celebra, bueno, no se celebra, se conmemora el Día Nacional por la solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Entonces les invito a revisar como las cosas que va a hacer el Centro Memoria, el Centro Paz y Reconciliación de Bogotá. Hay muchísimas cosas porque es un día muy, muy importante. Y no es coincidencia, tiene que ver con esto. Y de hecho, cuando estaba preparando el sondeo, Valentina, me dio susto poner esa y que se confundiera porque el día histórico que inicia todo esto es precisamente el del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que desata el Bogotazo. Y lo pensé, pero me parece muy bien ese dato, Valentina, para que lo tengamos en cuenta porque pues todos somos historia, todos somos resultado de la historia y ustedes están viviendo unos momentos distintos ahora de violencia a los que yo viví cuando en la edad de ustedes estaba yo en la época del movimiento de la séptima papeleta, en la época del movimiento de estudiantes pidiendo una constituyente. Esa era la época difícil que me tocó a mí del final de los 90s, de una violencia terrible, de arrinconamiento del narcotráfico que también causó mucho dolor. Y la generación anterior le tocó vivir esta de lo que se desató del Bogotazo y de la violencia de liberales y conservadores. Y ahora ustedes están en un momento también histórico importante y que, como les digo, tristemente, pero pareciera que premonitoriamente, Francisco Gutiérrez está teniendo algo de razón en que estamos empezando un tercer gran ciclo de violencia que puede ser terrible para este país y que ojalá que no se nos olvide que nosotros somos parte de lo que está pasando, de la historia y de lo que podemos hacer también para tratar de redireccionarla. Lo que ustedes están viendo en la pantalla tiene que ver en últimas con un esquema de este capítulo 5 al final, que me gustaría mucho que de verdad hagan ese esfuerzo por leer ese capítulo completo, dado que algo así como el 80% de ustedes no lo ha leído completo, y que teníamos asignado desde hace un buen tiempo. Y lo menciono porque este diagrama resume muy bien mucho de lo que estamos tratando de hacer. Y voy a tratar de recorrer algunos elementos claves de este diagrama. Nosotros hemos hablado mucho de las preferencias. Todo el ejercicio, y por eso quiero arrancar por ahí, el ejercicio de pensar en esta Juana del Antropoceno. Es un ejercicio de reflexión de lo que ustedes trabajaron en el capítulo 4 de CORE sobre las interacciones sociales y las preferencias sociales. Y en ese ensayo que ustedes escribieron, reflexionaron mucho sobre el papel que estas preferencias juegan directamente en definir qué asignaciones de recursos y de resultados y de oportunidades se dan y finalmente cómo se da la asignación de resultados al final del ejercicio de los juegos. Y el ejercicio que ustedes hicieron de escribir ese ensayo 2 es fundamental para poder reconectar lo que pasó hace como un mes, que a mí se me ha parecido una eternidad, y volver a retomar la conversación de hoy. Aquí hago una mea culpa y les pido unas disculpas de parte mía, sobre todo,
de no tenerles mucho más rápido la retroalimentación de los ensayos. Yo he estado leyendo los ensayos y he estado sacando además en particular los ejercicios con que arrancó el ensayo del párrafo que ustedes hubieran reescrito para hacer una nueva versión de Humans.2. Hay cosas absolutamente maravillosas. Hay textos que tienen un espíritu literario muy lindo de los que estoy leyendo, y como les dije en el mensaje, incluso voy a tratar de hacer un concurso a partir de una selección que estoy haciendo con la ayuda de Sara y Juliana y Diana y Sofía para seleccionar los mejores. Estamos trabajando en eso en estos días, pero de nuevo les pido disculpas por no tenerles todavía las notas o retroalimentación de ese ensayo. Nosotros ya tenemos todas las notas que necesitamos para el 30% de la nota que se vencía hoy. Yo ya había subido esas notas antes, pero les vamos a tener pronto esos resultados de retroalimentación y para que estén pendientes de eso. Pero volviendo a ese punto de Juan en el Antropoceno, está este elemento particular de cómo en esta asociación de factores que tienen que ver con que al final del camino de la resolución de juegos se termina al final un resultado de asignación de resultados para los jugadores que nos permita evaluar si eso nos parece adecuado para la sociedad. Y cuando digo adecuado o deseable para la sociedad, es de múltiples criterios y no solamente el de eficiencia económica al que a veces estamos excesivamente acostumbrados desde la disciplina económica, sino también a otros criterios de equidad, de justicia, de merecimiento. Entonces, todo eso va a empezar a jugar un factor importante y uno de ellos es el de las preferencias. Y por eso el ejercicio de Juan en el Antropoceno me parece tan importante. Y por eso el ejercicio de la discusión con Alejandro Gaviria sobre qué esperanza, pero también qué desolación nos puede dar el hecho de que los humanos que evolucionaron esa capacidad para cooperar, para ser prosociales, algo que trabajamos mucho durante esa unidad de interacciones sociales del curso y que ustedes leyeron en el capítulo 4 y algo que ustedes desarrollaron en su ensayo 2. En todo caso, esos humanos no evolucionaron la capacidad para ser unos ciudadanos globales para un planeta justo y solidario y sostenible. Simplemente porque los retos que se dieron durante la evolución de las especies y en esa ramificación de los primates de la que venimos el Homo sapiens y que ramificó después en el Homo sapiens, Homo neanderthals y demás, hacia donde terminamos evolucionando al final y sobreviviendo finalmente de las dos grandes especies de neandertales y sapiens, solamente los que hoy llamaríamos humanos, de todos esos primates, de esos homínidos. En todo caso, evolucionó esa capacidad de cooperación y de prosocialidad para una escala muy local y no para una escala planetaria. No había una conciencia de planeta. La noción de conciencia de planeta llegó muchísimo tiempo después a la historia de la humanidad. Y la conciencia del límite del planeta, como esa nave espacial Tierra de Kenneth Boulding que vimos al principio del curso, sí que llegó muchísimo después. ¿Cómo habrá llegado de tarde que ni siquiera ha llegado a todas partes? Eso todavía no ha pegado en muchos círculos. Todavía en muchos círculos de poder, hoy tenemos una percepción de que hay una oferta ilimitada, infinita, e incluso con el optimismo del desarrollo científico, de que podemos tener una ilimitada oferta de recursos naturales, renovables y no renovables para suplir las necesidades de los humanos. Entonces, esa idea del planeta finito, dentro del cual está embebido el sistema económico, eso todavía no ha pegado. Y esa propuesta viene desde los 60, 70. Digamos que dentro del pensamiento económico. Y Boulding es uno de los patriarcas, digamos, de ese enfoque de la economía ecológica, que es un enfoque distinto al de la economía ambiental y distinto al de la economía de recursos. Y por eso el planteamiento de él de la economía del astronauta en oposición a la economía del vaquero. Entonces, el tema de preferencias es un tema fundamental y ya lo hemos trabajado harto. El otro tema importante de tecnología en el que no nos hemos metido mucho tiene que ver con esa posibilidad de transformar
factores o insumos para poder combinarlos y producir bienes y servicios que necesita la sociedad para suplir sus necesidades. En economía, cuando hablamos de tecnología, hablamos de esa función de producción que combina los distintos insumos de la producción económica, capital, trabajo, y después en capital podemos desagregarlo en capital financiero, capital social, capital natural, y en función de ellos podemos entonces lograr combinar estos para producir los bienes y servicios que necesita la humanidad. Y los ponemos al tiempo con biología, en el sentido de que hay una ecología de lo biofísico, de esos recursos naturales. A mí la división entre recursos naturales renovables y no renovables no me gusta mucho. El carbón puede llegar a ser renovable en escalas de millones de años, y el páramo, el bosque de páramo, puede llegar a ser considerado no renovable en escalas de años. Entonces, a mí la división entre renovable y no renovable a veces me disgusta. Entonces, biología en general, de todos los ciclos biofísicos, de minerales y plantas y animales y microbiomas que están combinando y ofreciendo, junto con la tecnología, combinando la definición de cuáles son las asignaciones técnicamente factibles. Esto es lo que nos va a determinar la función, digamos, de la frontera de posibilidades de producción. Con esta cantidad de agua y esta cantidad de tierra y esta cantidad de trabajadores y esta calidad de aire y estas semillas, podemos producir hasta tanto posible de trigo. Y puede haber cambios tecnológicos que con esos mismos factores hagan que se pueda producir más trigo. Y entonces expandimos esa frontera de posibilidades. Simplemente porque desarrollamos mejores semillas, más productivas. O porque desarrollamos un mejor fertilizante. O porque biológicamente entendimos una forma mejor de mantener la productividad en esos microbiomas del subsuelo, que son fundamentales para la agricultura. Pero eso es lo que nos determina en últimas qué es factible. Y a una escala global también qué es factible en términos de cuánto aire limpio o cuánta agua de buena calidad podemos producir desde nuestros bosques y nuestros páramos para poder suplir las necesidades, por ejemplo, de agua potable para los ciudadanos en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Y vienen las instituciones, que es el tema grande en el que estamos trabajando ahora. Y por instituciones, las reglas del juego que definen cómo asignamos recursos, cómo asignamos deberes, derechos, responsabilidades. Y esas instituciones definen claramente qué poder de negociación tiene cada una de las partes para poder distribuir, como vamos a ver más adelante, la asignación final de resultados, y por otro lado, vía las instituciones, la opción de reserva, es decir, cuál es mi siguiente peor alternativa, mi siguiente mejor alternativa en caso de que no pueda hacer esto que estoy haciendo. ¿En qué me apoyo? Esa es mi opción de reserva. Si me ofrecen un trabajo y yo tengo que evaluar, voy a evaluarlo contra mi opción de reserva, y es en el peor escenario donde estoy. Si me dan una opción de entrar en un negocio o no, ¿cuál es mi opción de reserva? En la discusión que tuvimos en la segunda parte de la conversación con Alejandro, y si ustedes recuerdan el sondeo que hicimos sobre estos dos estudiantes de la universidad que montaron una empresa para desarrollar una app y tienen que decidir cómo se reparten las utilidades, las ganancias del negocio, y ustedes evaluaron 4 posibilidades por partes iguales, proporcional al esfuerzo, proporcional a las ventas o inversamente proporcional a la opción de reserva. Esa era una de esas opciones. Y paradójicamente, digo paradójicamente porque siempre me ha llamado la atención,
esa opción de distribuir las ganancias del negocio inversamente proporcional a la opción de reserva es la menos favorecida por ustedes y por los estudiantes de este curso el año pasado. Y tuvimos una conversación con Alejandro Gaviria sobre ello, de si eso puede ser detrimental para motivar el esfuerzo, para premiar el esfuerzo. Pero mi llamado en esa conversación es que las instituciones determinan que las opciones de reserva sean muy desiguales o muy iguales. En últimas, el ingreso solidario y una renta básica universal es tratar de mejorarle las opciones de reserva a las personas más vulnerables en una sociedad cuando nos llegan choques como el de una crisis financiera que vivió mucha gente en el 2008 y en el 2011 y que Colombia más o menos navegó un poquitico mejor que varios otros países, pues ni hablemos de lo que pasó en Portugal, Grecia, España, Estados Unidos y demás. O que, como en la pandemia, aporrió a un montón de gente y que le sirva como opción de reserva esa renta básica universal si se implementara, o este ingreso solidario que es como una renta básica focalizada. O el caso del Sisbén, como un sistema de focalización para que los mecanismos del Estado para mejorar las opciones de reserva de los grupos más vulnerables le llegue realmente a los que lo merecen. Y por eso este paso tan importante que el gobierno está haciendo, planeación nacional, de tratar de sacar este último Sisbén, el Sisbén 4, con respecto al Sisbén 3, fue precisamente el de evitar o el de reducir los errores tipo 1 y los tipo 2. En otras palabras, que sí, efectivamente, la verdad son pocos, pero esto pasa en el mundo entero. Había gente que estaba adentro y que no debería estar. Y había gente que estaba por fuera que debería estar adentro. Entonces, en la medida en que uno mejore los sistemas de focalización, puede mejorar la calidad de esa focalización para poderle mejorar estas opciones de reserva a las personas y sobre todo a los más vulnerables. Una cosa muy interesante es todos los ayudas financieras que está dando el gobierno de Biden. Es chistoso porque ya están haciendo el chiste de que son los bills, los billetes de Biden y el cash de Kamala. Y esa transferencia directa, probablemente ustedes han oído, yo lo sé de gente que recibió ese cheque y que no necesariamente lo necesitaba para surtir este problema de la pandemia. No estaba en esas condiciones tan difíciles, ni había perdido empleo ni demás. Pero el sistema norteamericano, con este bailout tan grande, pues con esta ayuda tan grande, lo que dijo es, vamos a coger a toda esta gente y le vamos a mandar a toda esa gente estos $900 de este cheque. Y que le llegue a todo ese gentío. Ahora, hay argumentos económicos interesantes de por qué vale la pena hacer la opción de reserva, que se parecen a los de la renta básica universal. Y por eso es tan interesante que hay mucha gente en la derecha y entre los libertarios que les gusta la renta básica universal, al igual que a la gente de la izquierda. Es de esas poquitas cosas que puede unir a libertarios y a la izquierda en un objetivo común. Y es que le mejora las opciones de reserva a la gente y la gente puede hacer libremente lo que se le dé la gana con esa plata. Y que una vez esa plata reinyectada en la economía, gástese en lo que se lo quiera gastar la gente, por eso le gusta a los libertarios, y es darle la libertad de gastarse en lo que quieran. Pero también le gusta a la gente de la izquierda porque es darle a la gente la posibilidad de suplir necesidades básicas insatisfechas críticas. En todo caso, eso es meterle energía nueva a la economía. Es un viento fresco que mueve los molinos de viento para poder producir energía. Y eso en todo caso va a generar algo más de demanda y por lo tanto puede generar algo más de reactivación de oferta, de negocios, empleos y demás. Las instituciones definen esas opciones de reserva todo el tiempo. Y ya vamos a hablar de ejemplos concretos desde teoría de juegos y desde los experimentos que hemos hecho de cómo las instituciones directamente definen opciones de reserva. Pero las instituciones también definen poderes de negociación. Y por eso el ejemplo de estos dos estudiantes que montaron esta empresa. Porque resulta que ese contexto institucional
la historia que llevamos detrás. Por eso la remembranza al 9 de abril del 1948. Cuando nace la Universidad de los Andes, además. En esos momentos tan críticos de este país, es por el resultado de las instituciones. Y eso hace que, por ejemplo, pueda ser determinante para la estrategia de distribución de las ganancias de esta empresita que montaron estos dos, el que uno de los dos dependa vitalmente de los ingresos de esa empresa y el otro de los dos, esto es una entretención interesante intelectual, porque tiene garantizado su mercado, su techo, sus servicios públicos, su educación, mientras que el otro depende enormemente de ello. Pero resulta que esas instituciones también determinan qué conexiones tiene cada uno de esos dos estudiantes, por ejemplo, para conseguir mejores clientes o para poder dedicar horas a las ventas. Entonces, algunos de ustedes dijeron, me gusta mucho la propuesta de repartir ganancias en función del esfuerzo. Por ejemplo, horas dedicadas a vender. Y si ustedes recuerdan la conversación con Alejandro, Alejandro decía, ese es problemático porque no podemos monitorear de verdad cuántas horas de verdad le puso cada socio a la empresa. Y cada uno de los socios no se va a poner pues a perseguir al otro con cronómetro y con tarjeta de trabajo a ver si le dedicó tantas horas o no. En cambio, las ventas es un indicador más visible, más palpable y en ese sentido más reflejo del mérito de cada uno. Pero resulta que ese mérito, esa posibilidad de dedicarle horas, esa posibilidad de tener más contactos a través de la familia para llamar a más empresarios que le compren copias del app, está determinado por la historia. Las instituciones que llevaron a esos dos muchachos al punto en que estuvieron en condiciones de montar esa empresa y ponerla a andar a ver si salía al otro lado exitosamente. Y eso va a determinar el poder de negociación de cada uno, la opción de reserva de cada uno y, por lo tanto, la posibilidad de decidir qué asignaciones son económicamente factibles y también qué asignación de resultados para poder definir quién hace qué y quién obtiene qué. Y redondeo esta historia diciendo que al final del camino, aquí en esta asignación de resultados, perdón que tenía que admitir a alguien que pidió entrada, esta asignación de resultados al final nos parezca eficiente, justa, legal, sostenible, equitativa, meritocrática. Y eso es lo que quiero yo con todo este mapa por eso me gusta tanto esta figura en el texto, este mapa tan completo, porque aquí hemos recorrido muchísimas cosas que hemos hecho en el curso, pero tenemos que seguir avanzando en función de evaluar qué pasó aquí al final. Y ese es el punto central de la clase de hoy. Los criterios de evaluación desde la justicia distributiva para podernos poner de acuerdo sobre cómo evaluamos si nos gusta o no este resultado final. ¿Ya? Entonces, con eso, digamos, de preámbulo de esta historia, volvamos a este punto de este juego que ustedes recordarán de Anil y Bala, que tenían que decidir qué tipo de manejo de plagas iban a tomar en su finca, un control integrado de plagas o un exterminador. Perdón que aquí ya. Este exterminador, cada uno de los dos jugadores, y que en ese sentido define, ojo con este diagrama de nuevo, en últimas, fíjense cómo cada una de estas 4 cajas va a definir cómo resolvemos este juego. De nuevo, preferencias, esta de abajo. En este juego, preferencias va a definir si a este jugador de las filas le importa o no el bienestar del otro, en que él le guste mucho más ganarse estos 4 y no le importe que el otro jugador se quede con 1, o se sienta mal y genere de su utilidad
una desigualdad tan grande en que este jugador de las filas se ganó 4 veces lo que se ganó el otro. O al revés, que este jugador de las filas termine en esta situación de 1-4 y sienta que el otro jugador se ganó 4 veces lo que él se ganó y por lo tanto tenga otro elemento de aversión a la desigualdad, en este caso una desigualdad en contra propia, mientras que esta desigualdad es a favor. Y puede ser el caso, de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de desigualdades, puede ser el caso que haya gente que derive de su utilidad vía culpa, por llamarlo así en este componente, o vía envidia, por llamarlo así en este componente. Y ese, por ejemplo, es el famoso modelo en economía de Fer y Schmidt de aversión a la desigualdad, que tanto ha calado en el replanteamiento de los modelos económicos, microeconómicos de preferencias de las personas. Entonces ahí este tema de preferencias empieza a aparecer de manera importante en cómo se va a definir el resultado de este juego. Entonces puede haber gente que, sabiendo que puede ganarse más de 3-4, en todo caso renuncia a jugar exterminador y juega control integrado de plagas porque le gusta este 3 y le parece que no amerita ganarse este 1 extra para pasar de 3-4 con tal de mantener la igualdad de 3 y 3. Y ahí van a importar de nuevo esas preferencias. Entonces podemos chulear acá el tema de las preferencias. Tecnología. Pues más claro no canta un gallo. Dependiendo de qué tan efectiva es este control integrado de plagas, qué tan bien desarrollado está, puede definir que efectivamente Anil y Bala, cuando lo apliquen, ganen 3 y 3 y no, por ejemplo, ganen 2 y 2 o 1 y 1, que sería todavía peor. Para eso se necesita un desarrollo tecnológico de que esta nueva forma, digo nueva porque es un poco chistoso porque fue antigua, cuando aprendían antes de la revolución verde del desarrollo de pesticidas químicos a manejar plagas con otro tipo de tecnologías, tuvimos que de nuevo volver a recuperarlas. Ese es el desarrollo tecnológico que va a definir que este 3-3 sea o no ese valor para poderlo comparar contra las ganancias extras o no de utilizar este pesticida que creo que se llamaba Wiboquil o algo así por el estilo. Entonces, ahí viene este tema de la tecnología. La biología obviamente está asociada a ello. Dependiendo de la relación entre uso de pesticida o otro tipo de fertilizante, de control de plagas orgánico, cuánto termina la biología determinando. Si se pierde mucho de la cosecha o poco de la cosecha, pues es parte de este ejercicio que estoy diciendo. Creo que ahí es bastante claro. Y vienen entonces las instituciones. ¿Quién define en este juego? ¿Bajo qué esquema se define que se vaya a privilegiar alguno de esos 4 escenarios en ese juego? ¿Ya? ¿Qué tanto valora la sociedad, estas instituciones de las que estamos hablando aquí arriba? Estas instituciones, ¿qué tanto van a valorar el hecho de que la sociedad quiera privilegiar estos 3 y 3 o estos 4 y 1 o estos 2 y 2? Esas instituciones van a determinar quién es el que vende estos pesticidas y a quién se lo venden. Si el gobierno va a subsidiar el uso de estos pesticidas o va a subsidiar el uso de estas tecnologías. Ya le doy la palabra a Diana. Las instituciones van a determinar qué información se le da a cada uno de ellos. Las instituciones van a definir si este juego se juega por una sola ronda o por 10 rondas o por un número infinito de rondas. Las instituciones van a definir si un jugador tiene o no la posibilidad de sentarse a la mesa con el otro y decir, oiga, hagámonos pasito. Si los dos, por tratar de ganarnos el 4, jugamos exterminador, los dos terminamos en 2 y 2 y perdemos las ganancias de la cooperación, las instituciones van a definir si se pueden sentar a la mesa y conversar para poder acordar que a los dos les va mejor si utilizan el control integrado de plagas, pero que de nada sirve que uno solo haga el control orgánico y el otro no,
porque terminan perdiendo en últimas toda la sociedad y en particular uno de ellos. Todo eso es lo que hacen las instituciones para poder determinar cómo se juega ese juego. ¿Ya? Entonces, piensen que estos 4 grandes bloques van definiendo cómo va a terminar al final la asignación de quién hace qué y quién recibe qué. Y eso lo estoy haciendo a través de este sencillo juego. Diana. Sí, yo quería decir algo porque preciso hoy, te lo voy a admitir, preciso hoy estábamos hablando con la mesa campesina de que tenían miedo de que la nueva reforma tributaria le pusiera un impuesto verde o aumentar el IVA hacia los pesticidas y la desigualdad que eso podría congeniar pues en sus cultivos y en la forma en que los campesinos producen en el país. Pero entonces pensando un poco la conversación a lo que usted dice y nosotros con la discusión era como sí, efectivamente los impactos distributivos son fuertes, pero es un cambio que hay que dar. Tal vez no en momentos de ahora, sino más adelante, pero es un cambio que hay que dar. Y más allá del subsidio, como usted decía, es una tecnología más antigua que la nueva. La nueva de pronto es más eficiente o más rápida o más barata para el control de plagas, pero tal vez lo que nos falta es un poco de que el poder adquisitivo de los campesinos les permita retomar prácticas que no sean tan perjudiciales, puesto que el mercado tiene ese acabo de pasar por el Papa Challenge en pandemia, o sea, como que este montón de, mejor dicho, la discusión era sobre el impuesto a los plaguicidas, en este caso como Fíjese Diana, que lo que usted está diciendo, lo que está diciendo Diana, ataca exactamente este punto de la opción de reserva. Esa opción de reserva de esos campesinos frente a la alternativa o no. Y lo mismo que están diciendo en esa mesa campesina, lo deberían estar diciendo también los pequeños carboneros del Valle de Ubaté, allí en Lenguasaque. Y ellos también podrían reclamar por qué nos van a clavar un impuesto al carbón. Que ustedes saben, curiosamente en este país, cuando se hizo el impuesto al carbono, con la O al final, el impuesto al carbono, se excluyó a la industria de carbón del impuesto al carbón. Esto no es un chiste, esto es de verdad, es en serio. Y ahora se quiere incorporar de nuevo en la propuesta al carbón, porque estaba el petróleo, el gas, todos los demás, y no estaba el carbón. Y ahí podrían sentarse los pequeños productores carboneros de aquí de Lenguasaque y demás, por todo el valle, o sea, todo este valle cundiboyacense tiene un montón de pequeña minería de carbón, que suple un montón de demanda interna y algo también para exportación. Y se va derecho también hasta el Cesar. No estamos hablando de Cerrejón, de Prodecor, no estamos hablando de los grandes, los pequeñitos que podrían reclamar exactamente lo mismo y es decir, no, sí, nosotros sabemos que es bueno dejar de quemar carbón, pero por ahora no podemos, de pronto lo deberíamos hacer más adelante. Es exactamente el mismo punto. Y ese punto tiene que ver con la opción de reserva. Por eso es tan importante este análisis desde el contexto institucional. ¿Listo? Bueno, entonces, con eso en mente, que me parece muy útil, quiero que ahora piensen en esta forma gráfica como está expresado abajo este juego en particular, porque en este juego en particular, ustedes ven aquí que hay varias cosas importantes sobre cuál es el ideal social de los 4 posibles escenarios en los que están estos 2 jugadores. ¿Ya? Esto es simplemente un mapa de pagos de los 4 escenarios. Podemos estar de acuerdo en que este escenario 2.2 es inferior en términos de un criterio de Pareto, es inferior a los otros, o en particular, perdón, a este escenario de 3.3. Pero con respecto a este, quiero hacerles la pregunta, y con respecto a este, quiero hacerles la pregunta si es o no inferior con respecto a ellos. ¿Alguien quiere alzar la mano y decirme cómo comparamos ese escenario TT con respecto a los otros? ¿Alguien quiere alzar la mano?
¿Nadie? Ah, Santiago. Adelante, Santiago. Bueno, escucho bien. Sí, señor. Bueno, pues en sentido pues paretiano, no serían, no serían óptimos de Pareto los otros con respecto al ATT, ya que pues ¿Cuáles otros en particular? o sea, IT, IT y TI no serían óptimos de Pareto con respecto a ATT porque siempre hacer el cambio implica que uno de los dos jugadores perdería insumo, ¿no? Ok. Entonces, tengan presente ahí esta propuesta de respuesta de Santiago. Yo no he dicho que esté correcta o incorrecta. ¿Alguien más quiere opinar? Juan Camilo, adelante. Sí, yo diría lo mismo, o sea, si vemos como términos de inferioridad en Pareto, pues digamos que no es inferior, pero en términos de óptimo social, sí, diría yo, que si hacemos como la suma, los otros 4 1 y 1 4 sí serían supuestamente superiores en términos de óptimo social. Ok. Tampoco voy a decir si estoy de acuerdo o no con Juan Camilo, pero esto es lo que quiero que ahorita en este sondeo que les voy a poner me contesten, habiendo escuchado posibles respuestas, y quiero que me contesten estas 3 preguntas que ya hemos hecho en otras ocasiones de otras formas distintas.